Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios, nuestro primer miércoles para el estudio de esta nueva lección de este trimestre del año 2024, abarcando los meses de abril, mayo y junio. Nuestro Dios nos trae nuevas enseñanzas en las cuales ustedes y mi persona y cada uno de los que presentamos la palabra del Señor aprenderemos durante estos 3 meses sobre lo que nuestro Dios nos quiere decir acerca de su palabra. Pero antes vamos a pedir, como siempre, la dirección de nuestro Dios para que nos pueda iluminar y así poder comprender más sobre su palabra. Cerramos nuestros ojos y oremos. Amado Dios, que sus moradas están en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Pedimos el perdón de nuestros pecados y le damos gracias, Padre, por la vida hasta este día. Pedimos de su Espíritu Santo para que podamos entender su santa palabra y gracias porque tenemos la oportunidad de poder estudiarla y compartirla y aprender más acerca de usted. Gracias por los cuidados que usted ha manifestado sobre cada una de nuestras vidas. Estamos muy agradecidos por tanta bendición derramada sobre nosotros. Lo pedimos, Señor, aunque no lo merecemos, pero en el nombre de nuestro Señor Jesús, le damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a iniciar lo que es el estudio para este día y el título general para este trimestre es el gran conflicto y la lección 1 se titula La guerra detrás de todas las guerras. Y para este día, miércoles 3 de abril, se titula El amor encuentra una manera. En los temas anteriores hemos estudiado la secuencia de cómo se fueron sucediendo los eventos de esta guerra hasta llegar a afectar el planeta Tierra, el lugar donde usted y yo habitamos, y no solamente el planeta, sino que afectó la creación en general, incluyendo el pecado de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, por lo cual ellos fueron expulsados del jardín del Edén y como última consecuencia del pecado tenían que morir finalmente. Qué triste el desenlace que tuvieron nuestros padres, Adán y Eva, nuestros primeros padres, y por consiguiente ese desenlace, ese triste final de morir, también es para nosotros. Pero no quedamos solo en morir, sino que si hacemos la voluntad de Dios, aceptamos su santa palabra, también tenemos esa bendita esperanza de poder resucitar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y gozar de esas mansiones celestiales. Cuando el ser humano pecó, cediendo a las seducciones de este espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo que su Hijo único muriese por la raza. Es decir, nuestro Señor Jesucristo entregara la vida de Él por usted y por mí, aunque nosotros no hubiésemos nacido en aquel tiempo cuando Él murió. Esa fue la promesa de Dios en Génesis 3:15, donde el descendiente de ella se refiere a Jesucristo. Claro, es probable que en ese momento Adán y Eva no hayan comprendido la profecía que se menciona en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el verso 15. Pero Elena de White escribió en Cada día con Cristo, Cada día con Dios, el 26 de julio, en la página 214, el unigénito Hijo de Dios se dispuso a dejar las cortes celestiales y venir a este mundo para vivir en medio de gente desagradecida que no quería aceptar su misericordia y su gracia. Aceptó vivir una vida de pobreza y soportar sufrimientos y tentaciones. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra declara, como que escondimos de él el rostro. Isaías 53:3, uno de sus discípulos, Pedro, le negó.
y Judas lo traicionó. La gente que vino a bendecir lo rechazó, lo sometieron a la vergüenza y le causaron indecibles sufrimientos. Le pusieron una corona de espinas que traspasó sus santas sienes. Lo azotaron y lo clavaron en una cruz. No obstante, en medio de todo esto, ni una sola palabra de queja escapó de sus labios. Cristo soportó todos esos sufrimientos para obtener el derecho de conferir justicia eterna a todos los que creyeren en él. Oh, cuando pienso en esto, llego a la conclusión de que jamás debería brotar de mis labios la menor queja. A continuación, vamos a leer dos textos bíblicos donde se menciona el inmensurable sacrificio de Cristo para redimir a toda la humanidad. Cuando decimos toda, significa todo el mundo, los pasados, los presentes y los que aún no han nacido. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Esta maldición se refiere a la forma en que un criminal era clavado o traspasado con un palo puntiagudo, el método que usaban los judíos equivalente a la crucifixión. Y esto se consideraba que estaba bajo la maldición de Dios y de los hombres. Esta bárbara forma de ejecución era en verdad una demostración pública del máximo desprecio con que era considerado el criminal. Qué tremendo, qué terrible nuestro Señor Jesús. Aunque estaba hecho hombre acá en la tierra, sin pecado alguno, tuvo que sufrir pasar ese menosprecio por los pecados de toda la humanidad, por los pecados que él jamás cometió, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Esa muerte vil que tuvo, ¿por qué? Porque era la única, era el tipo de muerte que se les daba a los criminales más duros y más terribles de aquella época, morir crucificados. Una muerte tan dolorosa, penosa, por todo lo que tenían que pasar para llegar hasta esa muerte. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un misterio el que Jesús haya podido venir a este mundo como un ser humano y que fuera tentado en todo como nosotros y no haya conocido pecado. Nunca cometió pecado en palabra, ni en pensamiento o en acción. En toda su vida se abstuvo de toda forma de pecado, pero por causa nuestra lo hizo pecado. Y la culpabilidad de los pecados del mundo le fue cargada a él como si fuera sido suya, como si hubiera sido, perdón, suya, en un sentido real. Y de esa manera sintió el horror de la separación de Dios. Cuando Dios por nosotros lo hizo pecado, lo trató como si hubiera sido un pecador, aunque no lo era nuestro Señor Jesús. Este versículo resume el plan de salvación al declarar la absoluta impecabilidad de Cristo, la naturaleza vicaria de su sacrificio y cómo el hombre se libera del pecado por medio del Salvador. En estos dos textos bíblicos hemos podido darnos cuenta de cuál era el destino para cada uno de nosotros. Dios se apartó de él. Cristo, que triunfó sobre los principados y las potestades del infierno, tanto en su vida como mediante en la muerte en la cruz, todo por cada uno de nosotros personalmente.
¿Será que Dios te ama? ¿Será que Dios me ama? Por supuesto que sí. Dios te ama. Dios nos ama a todos. Leo lo que nos dice el deseado de todas las gentes en la página 711. El amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y de la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Y así es como el amor de Dios por sus hijos encuentra una manera de ofrecernos esperanza en medio de un mundo de pecado cuyo final es la muerte. Y así es como el amor de nuestro Dios por sus hijos encuentra una manera de pagar el rescate para recuperarnos y hacernos dignos de la vida eterna. Si es como el amor de Dios por sus hijos encuentra una manera de darnos paz en este mundo perverso al mirar la cruz. Mis queridos hermanos y amigos, nunca más debemos dudar del amor de nuestro Dios. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El amor es lo que mueve a Dios a actuar en nuestro favor. Que Dios te bendiga. Te esperamos mañana acá en Conectados con el Cielo para continuar con esta serie de estudios de los acontecimientos durante la guerra del cielo. Hasta pronto.